Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos y glorificamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia la capacidad de Dios de perdonar al pecador y traerlo en santidad hacia Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios y la verdad de Dios nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado desde que estaba en el tercer cielo y lo utilizó aquí en la tierra para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios y de Dios, entra en caos espiritual, entra en caos emocional, entra en caos en las relaciones. No es capaz de sostener y de llevar relaciones correctas. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que no le permita a Satanás, no le permita, use su libre albedrío, párese firme y no le permita conducir, separarlo de la verdad de Dios ni de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia y no le permita que le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la opresión, a la depresión y todos sus similares, a causa de una situación que usted debe resolver, pero no sabe ni tiene cómo hacerlo. Yo quiero invitarle ahí donde está, que clame a su Creador, pídale ayuda al Señor, porque estoy seguro que es el único que quiere y puede ayudarle, porque le ama. Pídale al Señor que le ayude, para que se cumpla en usted la palabra en esta misma hora, que el Señor escribió en el Salmo 107, 19 y 20, que los que clamamos a Él en nuestra angustia, Dios nos librará de nuestra aflicción, enviará su palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Dios está listo en esta hora con la palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta que usted clame en el nombre de Jesús. Así que oramos en esta mañana y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Renunciamos de todo corazón. Ahí donde está, yo le invito a renunciar de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría, y a disponer su corazón para oír la palabra del Señor y aferrarse a ella y perseverar en ella hasta que la palabra obre un milagro en su vida en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Hemos preparado un tema con la ayuda y con la guianza del Espíritu Santo que lo hemos llamado la presencia de Dios y la fe. Hace 8 días hablamos precisamente de la presencia de Dios y la fe, enfocando que la fe reina para que la incredulidad muera. Hoy enfocamos nuestro tema en esta frase preciosa que dice así: la presencia de Dios y la fe, ricos en fe contra la poca fe. Escúchelo bien, ricos en fe contra la poca fe. Es necesario que usted y yo nos levantemos a ser ricos en fe, a tener una fe sólida contra esa poca fe, que es la fe que duda, la fe que trae temor, la fe que trae angustia. Entonces creo en Dios, pero tengo angustia. Creo en Dios, pero tengo miedo. Creo en Dios, pero no sé qué hacer. Tengo en Dios y me desespero. Esa se llama conocimiento y Dios lo llama poca fe. O sea que le falta solidez a ese conocimiento, a eso que Dios le dijo, eso que usted oyó de parte de Dios, necesita ser afirmado en su corazón para que se vuelva una fe con certeza y con convicción en el nombre precioso de Jesús. En Santiago 2:5 dice la palabra del Señor: hermanos míos, oíd,
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman? Escuche bien esto. Dios escogió a los pobres de este mundo para que seamos ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Dos cosas importantes aquí. Nadie nace con fe en Dios. La fe viene de parte de Dios y a través de su palabra. Y segundo, nadie puede amar a Dios, porque el ser humano es un ser egocéntrico y egoísta, que le impide amarse a sí mismo, amar a Dios y amar al ser humano. Entonces, ese amor del que Dios habla aquí es el amor que Dios derrama en el corazón de los que creen a través del Espíritu Santo, para que empiece nuestra vida de poder amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Porque el que ama, dice el Señor, no hace mal al prójimo. Escuche bien, el que ama no hace mal al prójimo. La fe produce intimidad y relación con Dios. La incredulidad o la poca fe es una religión vacía sin la presencia del Señor. Hemos titulado y estamos trabajando durante este año acerca de la presencia de Dios. Que cada ser humano pueda ser consciente de la presencia de Dios en su vida, a su alrededor y en los lugares celestiales, para que disfrutemos de la presencia de Dios y de su favor, para que honremos, para que respetemos la presencia del Señor y la llevemos con nosotros a donde quiera que vamos, siendo conscientes que donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, la presencia de Dios está ahí, está en nosotros porque tenemos a Cristo en el corazón y estamos en los lugares celestiales. Debemos desarrollar esa conciencia. Continuamente, escuche bien esto, continuamente usted y yo estamos ejercitando o la fe o estamos ejercitando la incredulidad o la poca fe. Y la incredulidad es por haber poca fe, porque no hay una fe sólida, porque no hay una fe coherente, un conocimiento coherente. Así que este tema es muy importante y Dios está insistiendo. Hace 8 días habló de la fe y nos va a hablar hoy también acerca de la fe, porque es necesario que usted y yo establezcamos este principio en nuestros corazones, por siempre y para siempre. Que seamos intencionales cuando vamos a oír la palabra, que seamos intencionales cuando vamos a estudiar la palabra, que seamos intencionales, que siempre nos acerquemos a la palabra del Señor para obtener fe, no solo conocimiento. Para obtener fe, no solo conocimiento, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Teniendo en cuenta que todo lo relacionado con Dios demanda fe, cada persona, matrimonio y familia, debe establecer el camino de la fe para sí mismo y para con nosotros. Todo, escúcheme, todo ser humano, todo matrimonio, toda familia debe establecer el camino de la fe para sí mismo y para los demás, o sea, para su familia. La mejor herencia que un padre y una madre le pueden dejar a sus hijos es la fe, la mejor herencia. Si usted quiere dejarle una herencia, si usted es padre, si usted es madre, si usted quiere dejarle una herencia sólida a sus hijos, déjele la fe. Introdúzcalos en el camino de la fe. Ayúdelos a caminar por el camino de la fe, porque en el camino de la fe siempre tendrán a Dios consigo mismo y el favor de Dios para sus vidas. En el nombre precioso de Jesús. Deben ejercitar juntos. Escuche familia, papá, mamá e hijos. Deben ejercitar juntos, estudiar la palabra, con la intención de vamos a conocer a Dios. Dice la palabra del Señor que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Conocer. Acerquémonos a este libro, a este manual que Dios nos dejó para conocer a Dios. Segundo, para memorizar lo que Dios nos dice y meditar en lo que Dios nos dice en cualquier momento. Cuando usted memoriza las Escrituras, usted puede meditarlas en el baño, en la cocina, caminando, haciendo ejercicio, en el supermercado, en la oficina, a donde quiera que va. Usted la puede meditar, porque hay que meditarla. La meditación tiene que ver
¿Qué ves ahí para ti? ¿Qué ves ahí en eso que estás meditando? ¿Qué ves ahí para ti? ¿Qué ves valioso ahí en eso que estás meditando? De ahí pasamos a contemplar. Contemplar es qué ves de Dios ahí y qué te demanda. ¿Qué ves de Dios? ¿Cómo ves a Dios en esa palabra? ¿Lo estás viendo como padre? ¿Lo estás viendo como consolador? ¿Lo estás viendo como ayudador? ¿Lo estás viendo como juez? ¿Lo estás viendo como amigo? ¿Lo estás viendo como salvador? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y qué te demanda según esta promesa? Para eso contemplamos, para ver a Dios. Y entender la palabra que estamos meditando, o sea, cómo la aplicas a tu vida, qué beneficios te trae, cómo aplicas esa verdad a tu vida. Entonces, estudiemos la palabra con el propósito de conocer a Dios. Memoricémosla para meditarla donde quiera que estemos, para descubrir a través de esa acción qué veo ahí para mí, qué veo en esa palabra para mí, para contemplarla, o sea, para encontrar a Dios en ese versículo que estoy meditando. Contemplar a Dios. ¿Cómo veo yo a Dios aquí en este versículo? ¿Y qué demanda Dios de mí para que esto que está diciendo se cumpla? Y por último, para entenderla. Para entender es cómo la aplico a mi vida. Cuando la conoces, cuando la memorizas, cuando la meditas, la contemplas, la entiendes para aplicarla a tu vida. Y cuando la entiendes, cuando llega la fe. Mira bien esto, cuando llega la fe. Solo cuando la entiendes, llega la fe. Así que en esta mañana vamos a mirar Hebreos 3, 16 al 19, cómo termina el capítulo de Hebreos 3, 16, 19, que nos dice con relación a nuestro tema. Y luego vamos a pasar a Hebreos 4, del 1 al 3, la parte A. Son dos capítulos que se conectan y los quise traer para compartirlos con ustedes a fin de que puedan ver algo acerca de la fe importante y necesario para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor así. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces vemos cómo los que conocen esta palabra, cómo reaccionan hacia ella y cuáles son los resultados. Entonces, cuando yo oigo la palabra del Señor, cuando oigo la palabra del Señor y no le pongo fe, entonces provoco al Señor. Pero todos esos que le provocaron fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, o sea, que vieron la mano de Dios poderosa para salvar. Pero le provocaron porque no creyeron lo que oyeron. Y con ellos estuvo disgustado 40 años. Oiga, 40 años. Y esos mismos fueron los que pecaron contra Dios por no oírle y sus cuerpos cayeron en el desierto, o sea, todos murieron. Hace 8 días hablamos de que de Egipto salieron 603,550 hombres. Y por causa de oír a Dios, pero no ponerle fe a lo que lo oyeron, 603,548 murieron en el desierto, todos cayeron, solo pasaron 2 personas que fueron Caleb y Josué, porque hubo en ellos un espíritu diferente. Y te traigo esto a colación simplemente para que mires tu vida, para que mires tu cónyuge y tus hijos, si verdaderamente están caminando por el camino de la fe, para tener a Dios y para tener el favor de Dios. Y en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, parte A, va a hablar algo para nosotros. Esto es para que reflexionemos lo que pasó con Egipto. Entonces dice, ahora nosotros dice, temamos pues, o sea que nosotros temamos pues al oír esta noticia, porque son 2 capítulos que están conectados, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cada 8 días, cada día Dios nos está hablando las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
pero los que hemos creído entramos en el reposo, en la paz del Señor. Entonces está diciendo que nosotros debemos de tener temor, porque a nosotros también se nos está anunciando cada día, cada semana, cada 8 días nos están anunciando la palabra del Señor. Pero para que nos aproveche, debe ir acompañada de fe. Porque todos los que le ponemos fe a la palabra, entramos en el reposo de Dios, en el descanso de Dios, en el nombre precioso de Jesús. Veamos entonces algunos textos para que reflexionemos. Lo vamos a leer así rápidamente, no lo voy a explicar, pero quiero simplemente que vea lo que es la fe y la poca fe. En Mateo 6:30 hay un suceso, hay una experiencia que dice así: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Acuérdense que la poca fe es el conocimiento que un ser humano tiene acerca de Dios, pero que no está firme en su corazón, que no ha establecido coherencia, porque no le ha puesto fe. Entonces tiene un conocimiento, pero no firme. Entonces, ese conocimiento, sin estar firme, eso es lo que el Señor les llama poca fe. Y aquí en este caso, los hombres están preocupados por qué comer, por qué vestir, por qué beber. Entonces, hay preocupación, no hay paz, no hay reposo en sus corazones, no hay reposo en sus vidas. Están preocupados. Entonces, todos los que tenemos conocimiento de Dios, pero vivimos preocupados o andamos preocupados, se nos llama hombres de poca fe. Y la poca fe no va a traer el favor de Dios que ya está establecido para nosotros, pero que tenemos acceso a él por la fe. En Mateo 8:26 hay otro suceso y dice así: él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Este es el suceso cuando Jesús le dice a los discípulos, vamos al otro lado, pero en medio de la travesía, cuando iban en la barca, Jesús se quedó dormido, pareció una gran tempestad que amenazaba con destruirlos, con matarlos a todos, y ellos tuvieron miedo. Entonces Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras está diciendo, si yo les dije que vamos al otro lado, no importa que se levante la tempestad, vamos a ir al otro lado. Pero por no ponerle fe a eso que les acabo de decir, que vamos al otro lado, entonces se llenan de miedo. Se los llamó hombres de poca fe. Todos los que oímos la palabra, pero tenemos miedo. Miedo a qué va a pasar mañana, miedo a qué va a hacer con esta deuda, miedo a qué va a hacer con este matrimonio, miedo a qué va a hacer aquello. Se nos llama hombres de poca fe, cuando aparece el miedo en medio del conocimiento. En Mateo 14:31 dice la palabra del Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el caso cuando Pedro camina sobre el agua. En fe se bajó de la barca. En fe caminó sobre el agua. Dos características tenía Pedro cuando caminó sobre el agua. Número 1, oyó la voz de Jesús. Y número 2, puso los ojos en Jesús. Oyó y vio. Puso los ojos en Jesús y caminó sobre el agua. Pero cuando quitó los ojos de Jesús para ponerlos en el agua, para ponerlos en el escenario por donde estaba pasando, entonces se llenó de duda y dejó de oír a Jesús. Ya veía las circunstancias. Y esto lo traigo a colación para que veamos la importancia. O estamos oyendo a Dios y permaneciendo en lo que oímos, sin oír los rumores de lo que está a nuestro lado para tener fe y ponerle fe a eso y suceda el milagro, o nos pasa como a Pedro, que después de oír la voz de Jesús que dijo, ven, y caminó sobre el agua, ahora se está hundiendo. Ahora Jesús le dice, Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es la poca fe, o sea, el conocimiento sin estar afirmado en el corazón del ser humano. En Mateo 16:8 dice la palabra del Señor, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Aquí los discípulos están confundidos ante una frase que el Señor Jesús les dijo acerca de la levadura de los fariseos. Ellos dijeron,
se confundieron y están diciendo, no está diciendo eso porque no trajimos pan. Entonces Jesús les dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no es porque tenéis pan? Entonces, cuando usted tiene conocimiento y llega la confusión, ¿qué será lo que quiere decir el Señor aquí? ¿Será que me está diciendo esto? ¿Será que me está diciendo aquello? ¿Será que está diciendo esto? ¿Será que está diciendo aquello? Cuando llega la confusión, es simplemente porque somos hombres, mujeres de poca fe. Y por último, en Mateo 17:20, dice el Señor, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Aquí está hablando el Señor y traje este texto a colación para que usted reflexione que Dios no nos está pidiendo una fe grande y gigante. Aquí está diciendo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y el grano de mostaza se entiende que es la semilla más pequeña que existe, pero tiene una característica, es compacta, pequeñita pero compacta. Te está diciendo, si usted tiene una fe pequeñita, pequeñita como el grano de mostaza, pero compacta como el grano de mostaza, usted le diría a este monte que se quite y que se eche en el mar y el monte obedecería. Y nada os será imposible. Entonces, con todo esto, cada uno de nosotros tenemos que mirarnos si realmente somos personas de fe, o somos personas con preocupación, o somos personas con miedo, o somos personas con duda, o somos personas confundidas, o somos personas con una fe débil, un conocimiento sin afirmarlo en el corazón. Todas esas manifestaciones que conozco lo que Dios dice, pero no lo he afirmado en mi corazón. Nuestro primer punto en esta mañana es el corazón y la luz. Y en 2 de Pedro 1:19 dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aquí el Señor nos está mostrando que ante la verdad de Dios, el corazón de los hombres está en oscuridad hacia esa verdad. O sea, eso que Dios me está diciendo en la palabra no está identificado en mi corazón. O sea, aunque en mi corazón están escritos todos los mandamientos de Dios, porque así fuimos creados, con la palabra escrita en nuestros corazones. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo no lea la Biblia, aunque nunca haya leído la Biblia, sé que mentir es malo. Sé que robar es malo. Así robe, pero sé que robar es malo. Porque si me roban, me enojo, aunque yo sea ladrón. Entonces, sé que robar es malo. Así nunca haya leído la Biblia, la palabra ya está escrita en nuestros corazones. Pero lo que el Espíritu Santo está mostrando aquí es que por causa de el pecado o por causa de no ser disciplinados en estudiar la palabra y procesarla, las verdades de Dios que están aquí en su palabra con relación al corazón, el corazón está oscuro, o sea, no es consciente de esas verdades. Y aquí está diciendo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y la palabra atentos es exhortos, mirando y contemplando lo que Dios está diciendo. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. O sea, que ese corazón que está oscuro ante esa verdad va a recibir la luz de esa verdad. Y el lucero de la mañana, o sea, que Jesucristo se manifestará en el corazón de la persona de una manera personal y gloriosa. Así que el Señor escribe este texto para invitarnos a tener conocimiento y a estar atentos a eso que nos está diciendo. Porque ese conocimiento va a traer luz a nuestros corazones, va a traer certeza y convicción para que nosotros podamos obrar en fe, hablar en fe, pensar en fe. Entonces encontramos la coherencia cuando esa palabra, por el acto de pensar en ella, de meditarla, de contemplarla, arroja luz en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces nos llega la certeza y la convicción para actuar. En la certeza y la convicción no hay duda. Hace 8 días hablamos que la fe es la certeza y la convicción.
Cada promesa de Dios debe volverse en nosotros certeza y convicción. Certeza y convicción en nuestros corazones. El corazón necesita esa luz, necesita esa conciencia de Dios en nuestros corazones para seguir actuando en el nombre de Jesús. Segundo, oposición a la luz. Algo que usted y yo hemos de entender, de conocer y de entender y creer, es que hay fuerzas espirituales, Satanás, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, la brujería, la hechicería, el satanismo, el gurú, las fuerzas espirituales son reales. Y todas esas fuerzas están controladas o dirigidas por Satanás. Y están con una misión bien clara y definida. Y es que la gente no se acerque a la Biblia. Que la gente no se acerque al conocimiento de Dios. Que la gente no tenga fe. Que la gente no tenga conocimiento de Dios. Y en 2 Corintios 4, 3, 4 dice la palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esa palabra se pierden, los que van camino de condenación al infierno. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche bien, Satanás con todo su ejército y con todos sus asociados, incluyendo hombres esclavizados por él, trabajan para que esta verdad no sea conocida. Usted sabe de lugares donde matan a los cristianos solamente por leer la Biblia. Usted conoce, escúcheme, usted conoce de personas, o tal vez usted es parte de ellas, que aborrecen a los cristianos porque son cristianos, porque leen la Biblia, porque creen en Jesús. Pero ¿de dónde sale ese odio? ¿De dónde sale ese rechazo hacia los cristianos? ¿De dónde sale ese rechazo hacia la palabra del Señor? Está comandada por Satanás y por todo su ejército. O sea que toda persona que se opone a la palabra de Dios, toda persona, sea mi mamá, sea mi esposa, sean mis hijos, sean mis padres, sean mis vecinos, sean mis amigos, todos los que se oponen a la palabra de Dios están influenciados por Satanás para ese trabajo. Y usted debe ser consciente de esto, número uno, para que usted no se oponga, para que usted no se asocie con Satanás para oponerse. Y número dos, para que entienda a los que se oponen. No para rechazarlos, no para odiarlos, no para maldecirlos, sino para entender su condición y orar por ellos y pedirle al Señor que los ayude a salir de esa oscuridad, así como me ayudó a mí y así como lo ayuda a usted, si usted ya salió. Entonces es muy claro que hay una posición. Escúcheme, usted, yo, su cónyuge, mi cónyuge, sus hijos, mis hijos, sus nietos, mis nietos, tienen que luchar contra esas fuerzas espirituales. Entonces, cuando usted tiene hijos desobedientes que le desobedecen a usted, ¿qué hace usted con esos hijos que desobedecen? Cuando usted tal vez le está desobedeciendo a Dios. Entonces, a veces solamente vemos a nuestros hijos o nuestro cónyuge que nos desobedece, pero no vemos que nosotros también estamos desobedeciendo a Dios. Porque cuando usted le está obedeciendo a Dios, usted entiende por qué sus hijos y su cónyuge le desobedecen. Entonces les ayuda, porque entiende el problema. Usted entiende que ellos necesitan que esta palabra, que este conocimiento se convierta en luz en sus corazones para que los libere de esa cautividad, de esas fuerzas espirituales y se levanten como guerreros de Dios, defendiendo, amando y creyendo esta palabra con Dios, la presencia de Dios y el favor de Dios para sus vidas. Entonces sea consciente que hay una oposición a la verdad, hay una oposición a la luz que produce esta palabra. Entonces, por eso muchas personas tienen conocimiento de esta palabra, pero no tienen la luz de la palabra. Y están llenos de conocimiento y pueden rebatir una cantidad de situaciones, pero no la viven. La conocen, pero no la viven. Porque les falta sumergirse en ese conocimiento para obtener la certeza y la luz. Les falta sumergirse para memorizar esa palabra, para meditar en esa palabra, para contemplar lo que dice esa palabra, entender lo que dice esa palabra, a fin de creer y traer luz a sus corazones y traer libertad y traer la vida y la gloria de Cristo en sus corazones.
para vivir la vida cristiana en el nombre precioso de Jesús. Tercero, antes de ir al tercero, yo quiero que usted conozca en las Escrituras la actividad de Satanás con relación a la palabra del Señor. En 1 de Pedro 5, 8, 9 dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Escuche bien. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, a usted y a mí, a su cónyuge, a mi cónyuge, a sus hijos, a mis hijos, buscando a quien devorar. Y de la única manera que usted, su cónyuge y sus hijos lo pueden resistir estando firmes en la fe. Pero recuerde que fe es un conocimiento procesado, un conocimiento que se memoriza, un conocimiento que se medita, que se contempla, que se entiende para poderlo creer y traer luz a nuestros corazones. Entonces, ¿cuántos de ustedes como padres o cuántos de ustedes toman el ejercicio de tener un conocimiento, memorizarlo, meditarlo y contemplarlo para entenderlo hasta que se les convierta en revelación y en luz en sus corazones? ¿Cuántos de ustedes como padres trabajan con sus hijos, le dan una enseñanza, le dan un versículo y trabajan con sus hijos para que al otro día les digan el versículo de memoria? ¿Cuántos de ustedes como padres están trabajando con sus hijos para que esa verdad que usted le enseñó traiga luz a sus corazones y florezca la fe y la presencia de Dios en sus corazones para ser fortalecidos y liberados? ¿Cuántos de ustedes están trabajando en eso? En Efesios 6, 16, 17 dice la palabra del Señor: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo que todos nosotros debemos de tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que si la fe no es real en nosotros, una fe sólida, acuérdese, pequeña pero sólida, si esa fe no es real en nosotros, los dardos del enemigo van a entrar a nuestra mente, van a entrar a la mente de nuestros hijos y de nuestro cónyuge. Y usted, esposo, es responsable de la vida de su esposa y de sus hijos, porque usted es el sacerdote de la casa y a usted le corresponde adiestrar a su esposa y a sus hijos en la fe para que esos dardos no entren, que ellos sepan utilizar, que es el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno, que ellos sepan utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para combatir esos dardos, esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que van contra la palabra del Señor. Los tenemos que combatir, como los combatió Jesús allá en la tentación. Escrito está y escrito está, y firmes en lo que está escrito. Pero sigo, escrito está, pero no sé qué está escrito. O sigo, escrito está, pero no estoy firme en ese conocimiento. Ese conocimiento es más duda que fe. El dardo va a entrar. Y la tentación, vamos a caer en la tentación. Y por eso es que muchos dicen que la vida cristiana es difícil. No, la vida cristiana no es difícil si hacemos las cosas como Dios manda. Aquí nos está mandando Dios a meditar en la palabra del Señor. Y por último, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tarea de nosotros: velad y orad. Ser hombres de velar, de oración y de ayuno frecuente. Siquiera una vez por semana. Velad y orad, ayunad, para estar fortalecidos, para no caer en la tentación. Velad y orad, o sea, vamos a estudiar la palabra, vamos a mirar qué nos dice Dios aquí hoy, y Dios nos prepara para vencer la tentación y para contrarrestar todos los dardos de fuego del maligno. A través de ese ayuno, a través de esa oración, a través de ese velar, Dios nos fortalece para que estemos firmes cuando venga la tentación del enemigo, en el nombre precioso de Jesús. Y número 3, el problema es la visión. Y cuando les digo que el problema es la visión, yo quiero recordarles algo que pasó en Segunda de Reyes 6:17. Escuche bien esto. Dice la palabra del Señor así: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo estaba enfrentando una guerra que venía contra Israel. Entonces el criado ve los ejércitos enemigos y se asusta y dice, son demasiados contra nosotros. Vamos a perecer, nos van a vencer. Mire qué tan bonito esto. Mientras el criado está angustiado porque no ha visto nada, porque no ha visto la mano de Dios, Eliseo está tranquilo. Y esto es impresionante, porque entonces, ¿qué le dice Eliseo a Dios? Señor, por favor, abre los ojos para que vea lo que tú estás haciendo. Una oración sencilla, pero poderosa, por la relación de Eliseo con Dios. Y Dios le abrió los ojos al criado. ¿Y qué vio el criado? Carros de fuego y gente de a caballo alrededor de Eliseo. O sea, un ejército superior a los enemigos. ¿Eso qué está diciendo? Eliseo tiene los ojos abiertos. Eliseo ve a Dios y conoce a Dios y ve el ejército que está con él de parte de Dios. Por eso no tiene miedo, por eso no tiene temor, por eso no tiene angustia, por eso no está preocupado, por eso no está ansioso, no tiene nada negativo. Pero el criado que no ha visto está angustiado, tiene miedo, tiene duda, está asustado. ¿Y cómo vamos a salir de acá? Y mire qué bonito, Dios, Eliseo no lo regaña, no lo reprende, solamente con su relación con Dios, ya podemos llegar todos. Podemos decirle, Señor, ábrele los ojos a mi esposa, ábrele los ojos a mi hijo, ábrele los ojos a este, para que vea. Y en esa relación con Dios, Dios lo va a hacer, porque Dios no hace excepción de personas. Si Dios dejó este evento registrado en la Biblia para que veamos cómo funciona la fe, que la fe abre los ojos para que veamos la mano de Dios. La fe abre los ojos para que veamos a Dios en acción. Por eso Dios dice que los que creemos no tenemos temor de malas noticias, porque nuestro corazón está firme confiando en Dios. Vemos a Dios, vemos la mano de Dios, oímos la voz de Dios que nos fortalece y que viene a la acción por nosotros. El siervo ve un problema, pero Eliseo ve la manifestación de Dios. Así tiene que suceder con nosotros. No tenemos que ver el problema, no la manifestación de Dios. Tu vida no está determinada por lo que enfrentas, sino por lo que ves. Escúchalo bien. Tu vida no está determinada por lo que enfrentas. Que tienes un problema ABC con tu cónyuge, con tus hijos, con las finanzas, con la salud, con lo que... Ese no es el problema. Si puedes ver lo que Dios te promete, no tienes problema con eso que estás enfrentando. Pero si lo que estás enfrentando no puedes ver lo que Dios te promete y lo que Dios te dice, entonces tienes problema con lo que enfrentas. Pero el problema no es lo que enfrentas, sino tu ceguera espiritual para ver a Dios y el favor de Dios y la mano de Dios hacia ti para ayudar. Y número 4, el peligro de ver sin fe. Y nos vamos para Números 14, 8 y 9. Y dice la palabra del Señor así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire esto que tan bonito. Si Jehová se agradare de nosotros, ese ejército, esta es la historia cuando Moisés mandó a 2 espías a reconocer la tierra prometida. 10 espías vieron los gigantes de allá y ellos se vieron como langostas y tuvieron miedo. Pero 2, Caleb y Josué, en vez de fijarse en los gigantes, se fijaron en Dios y dijeron que esos gigantes que eran reales, los podían comer como pan si Dios se agradara de ellos, o sea, si tuvieran fe para agradar a Dios. Los podrían derrotar. Y todos estos que duraron fueron todos los que murieron en el desierto, pero Caleb y Josué que vieron diferente, que oyeron diferente, ante los gigantes oyeron a Dios, vieron a Dios, contemplaron a Dios, creyeron en Dios. Y fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida.
¿Cómo estás estudiando la palabra del Señor? ¿Cómo la estás oyendo? ¿Qué haces cuando aparece un problema, una dificultad, una adversidad? ¿Te angustias, te preocupas, dudas, te entristeces, te enojas, te irritas? ¿O realmente oyes a Dios, ves a Dios, confías en Dios y ves la mano de Dios? Todos estos 12 espías vieron lo mismo, pero no todos pensaron lo mismo. Escucha bien esto. Todos vieron lo mismo, pero no todos pensaron lo mismo. 10 vieron los gigantes y pensaron en los gigantes, en lo grande que eran ellos, se vieron como langostas y se vieron derrotados y destruidos. 2 vieron a los gigantes, vieron a Dios más grandes que los gigantes y pensaron. Y miren lo que pensaron, no, nosotros no los comeremos como pan. Tú ves circunstancias. ¿Qué haces ante las circunstancias que ves? ¿Te angustias como estos 10? ¿Te ves como una cucaracha, como un gusano, como una langosta ante ese problema, ante ese monte? ¿O Dios, tu Dios, es más grande que ese monte, más grande que ese problema, más grande que esa dificultad? Y confías en Él, porque solamente cuando creemos en Él y confiamos, Él actúa. No es cuando oramos, porque la oración debe ser oración con fe, como decía el Señor hace 8 días. Pero pida con fe, no dudando en nada. Porque el que duda, téngalo presente, que no recibirá cosa alguna del Señor. Nada recibiremos de Dios si pedimos con fe. Concluyamos pues esta enseñanza de este día con lo siguiente. No nos aprovechará oír la palabra si no la acompañamos de fe. Guardémoslo en nuestro corazón. No nos aprovechará oír la palabra si no la acompañamos de fe. Dios sacó a Israel de Egipto con poder y mano poderosa, pero no pudo sacar a Egipto de sus corazones. Escuche bien esto tan importante. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con señales, prodigios, milagros, plagas, juicios, pero no pudo sacar a Egipto de la cabeza de los israelitas. No porque Dios no haya tenido el poder, sino porque es que Dios no va contra nuestro libre albedrío. Si yo decido creer así, así creo. Dios me hablará para que yo crea como Él, pero no me obliga. Tiene todo el poder de obligarme, pero no es su estilo obligarme. Ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Entonces, para explicarle esto es que le recuerdo este ejemplo. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con señales y prodigios milagrosos, pero no pudo sacar a Egipto de la cabeza de los israelitas. Y por eso todos murieron en el desierto. Dios tiene el poder de salvarte, de levantarte, de hacer de ti una nueva persona, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, establecido en su reino, en su gracia y en su gloria. Pero no tiene el poder de cambiar tu mente. Tú tienes que tomar la decisión de cambiar tu forma de pensar con la palabra, ejercitándote en ello, pasando tiempo especial con la palabra y meditándola. Es tu decisión. Escucha bien esto. No es lo que eres lo que te detiene para que la mano poderosa de Dios te ayude. Escúchalo bien. Te lo voy a leer textualmente porque quiero que no se pierda en una palabra. No es lo que eres lo que te detiene para ver la mano poderosa de Dios. No es lo que eres pecador, que eres un borracho, que eres un adicto, que eres una persona compulsiva, que tienes un corazón lleno de resentimiento, de amargura, estás lleno de odio, de rabia en tu corazón, estás ahí. No es lo que eres lo que detiene la mano del Señor, es lo que piensas que eres, es lo que piensa que es Dios. Es lo que tú piensas que es Dios. Entonces no ves a Dios como un Dios poderoso para ayudarte. Es lo que piensas de ti, que tal vez no eres digno, que tal vez no puedes, que tal vez no eres capaz. Es lo que tú piensas de ti. Por eso es que Dios nos manda en Romanos 12:2 a renovar. Dice, transformados, pues, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos quiere firmes. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, en ese matrimonio roto.
en esos hijos adictos, en esos hijos rebeldes, en ese hogar destruido, en esa economía destruida. Dios quiere manifestarse, Dios quiere bendecir, pero necesitamos fe, necesitamos trabajar la fe en el nombre precioso de Jesús. ¿Qué estás entonces oyendo? ¿Qué estás viendo y qué estás pensando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo con lo que oyes y qué estás pensando? Lo que conoces te va a llevar a ver y a pensar para después actuar. Toma la decisión entonces de oír con fe, no con tus sentidos. No es que tú conoces la palabra del Señor y después dices, es que yo pienso, es que yo siento. Si lo que estás pensando y sintiendo va contra lo que Dios te dijo, aborta esos sentimientos, aborta esos pensamientos, esos deseos, bótalos, no sirven. Afirma lo que Dios te dice en su palabra en tu mente. Que tus sentimientos sean el producto de lo que Dios dice. ¿Cuál es la acción entonces que es de tomar para que Dios te ministre en esta mañana? En 1 de Pedro 1:7 dice el Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira bien lo que dice la palabra de Dios aquí, que la fe será probada porque es más preciosa que el oro. Y que cuando esa fe es probada, debe resultar en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso quiere decir que cuando realmente tenemos fe y aparece la prueba, la tentación, la adversidad, nosotros responderemos ante esa prueba y esa adversidad en alabanza, gloria y honra, porque Jesucristo se está manifestando en medio de esa fe. Hay conciencia de Jesucristo. Pero cuando hay solamente conocimiento, no eres capaz de alabarlo, no eres capaz de glorificarlo y no eres capaz de honrarlo, porque no se ha manifestado a tu vida. No porque Jesucristo no exista, no porque Jesucristo no sea capaz de obrar en tu vida, sino porque no has creído. Y conozco cientos de personas que conocen Biblia, pero fe no tienen. Y pueden hablar de la Biblia, pueden discutir de la Biblia, pueden enseñar la Biblia, pero sus vidas no son acordes a lo que enseñan, a lo que conocen. Que tu vida no sea así, que mi vida no sea así, que tu familia no sea así y la mía tampoco. Vamos a dedicarnos a conocer. Recuerda que estamos en el año de la presencia de Dios. Dios será real en medio de nosotros. Pero tenemos que apuntarle a ser hombres y familias de fe. Que vamos al conocimiento de la palabra para procesarlo. Y quiero dejarte aquí claro el proceso, para que al menos sepas que alguien te lo enseñó. Porque muchos dicen, pero ¿cómo aumento la fe? ¿Cómo tengo fe? ¿Cómo tengo una fe sólida? Y mucha gente se confunde con eso. Pero la Biblia es clara cómo Dios estableció el camino para que tengamos la fe. Decide con toda tu casa, ser una familia que pone fe a lo que Dios dice, que desarrolla la fe para creer lo que Dios dice. Entonces dice, este es el proceso de la fe. Adquiere conocimiento. Memoriza la palabra para meditarla. Contempla lo que estás meditando. Mira a Dios en ese versículo. Entender lo que Dios dice para que aparezca el creer, o sea, para que aparezca la fe. Defender lo que crees, porque ese conocimiento que tienes, que estás procesando, será atacado por Satanás. En tu vida y en mi vida. En tu cónyuge y en mi cónyuge. En tus hijos y en mis hijos. Ese conocimiento será atacado por Satanás. Pero el que cree defenderá ese conocimiento. Así como Jesús. Escrito está y permanecemos firmes en lo que está escrito. Entender, recibir, disfrutar lo que recibo. Acuerda esa palabra recibir, porque está escrito, conforme a vuestra fe sea hecho. Escúchame, conforme a vuestra fe, no conforme a lo que conoces, no conforme a lo que sabes, no conforme a lo que entiendes, sino conforme a vuestra fe sea hecho. Ese es el código del cielo, que cuando tú crees, cuando tú tienes fe en algo que Dios dice, eso que Dios dice se realiza. Ya está el decreto en el cielo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
disfrutar lo que recibo. Lo tienes que experimentar, porque se experimenta. Y por último, compartir eso que estoy viviendo con otros para que también lleguen a tener la fe en el Señor. Deseo con todo mi corazón que la enseñanza de hoy haya sido útil para tu vida. Te quiero invitar a tomar esta palabra. Escúchame, no vas a recibir mucho solamente escuchándolo esta vez. Te corresponde repetir y repetir y repetir. Tomar conciencia de cuál es tu labor, cuál es tu responsabilidad. Asumir tu responsabilidad. ¿Qué es esto? Conocer, memorizar, meditar, contemplar, entender, creer, defender, recibir, disfrutar y compartir. Esa tiene que ser tu vida. Esa tiene que ser mi vida. Y quiero orar al Señor allí donde estás. Si tú has tenido un encuentro personal con Cristo y eres un hijo de Dios, eres ese hombre, esa mujer espiritual que tiene el hábito de conocer lo que Dios dice, procesarlo y obtener fe, te felicito. Si eres de los que tiene conocimiento, pero no hay fe en ese conocimiento y está lleno de dudas, de incertidumbre, hoy el Señor te está invitando a decir, y te dice, déjame entrar en tu corazón, yo estoy a tu lado. Déjame entrar a tu corazón, pídeme salvación, pídeme perdón por tus pecados, porque todos los que vivimos contrario a esta palabra estamos en pecado y condenación. Pídele perdón por tus pecados, pídele que entre a tu vida, pídele que te perdone, pídele que te salve, con la firme decisión que después de esta oración comenzarás a estudiar la palabra para hallar fe en la palabra y ponerle fe a la palabra y vivir la palabra que Dios te dice. Esa es la vida del cristiano. Una persona que tiene un encuentro personal con Jesucristo glorioso, donde nos perdona, donde nos salva, donde nos limpia, donde nos hace templo del Espíritu Santo, donde nos hace hijos de Dios para emprender un camino con Dios basado en su palabra. Él dijo esta frase, cortica pero poderosa: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Ya está escrito, para ti y para mí, que si permanecemos en Cristo, al pedirle que entre en nuestro corazón, pedirle que nos perdone y que nos salve, al entregarle nuestra vida a Él para que la procese, si permanecemos en Cristo y hacemos que su palabra permanezca en nosotros, que el diablo no nos la robe, no nos la quite, no nos la cambie, como lo hizo con Eva. Si no le permitimos eso a Satanás, todo lo que pidamos al Señor lo hará, porque estamos con Él y estamos en Él. Oro pues en esta mañana y le doy gracias a Dios por tu vida. Si tienes duda, contáctanos. Pregunta. Estamos aquí para ti y para tu familia. Trabajamos unidos a Dios por la restauración integral de la familia. Estamos para ti. Con todo nuestro corazón estamos para ti. Lo que no entiendas, lo que no sepas cómo hacerlo, aquí estamos para decirte cómo. Aquí estamos para orar por ti. Aquí estamos para ayudarte. Así que le oro al Señor y le pido al Espíritu Santo que esta palabra que nos ha dado sea obrando en nuestros corazones, en sus vidas, en sus hogares, en su cónyuge, en sus hijos. Que Jesucristo pueda llegar al corazón de todos ustedes porque ustedes lo permiten. Y que el conocimiento de su voluntad, de su palabra, también llegue a ustedes porque ustedes lo permiten. Y que aunque venga oposición de las tinieblas del mundo de oscuridad, ustedes permanezcan firmes. Porque una cosa quiero dejar claro. Satanás no es más fuerte que tú. Tú tienes una cosa que llama libre albedrío, que hace que seas, escúchame, que hace que seas más fuerte que Satanás y que aún que Dios. Porque Dios no viola tu libre albedrío y Satanás tampoco. Es lo que tú decidas. Satanás, por más que quiera, no puede violar tu libre albedrío. Y Dios, con todo su poder y su gloria, no puede violar tu libre albedrío, porque es un Dios ético y te dio libre albedrío para que tú escojas qué hacer. Con todo mi corazón deseo que seas una persona rica en fe y heredera del reino de Dios con toda tu casa, en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por los que la reciben, por los que la creen,
por los que la defienden y por los que la viven. Gracias, Espíritu Santo, porque tú viniste para ayudarnos a guardar y a poner por obra la palabra de Dios, para ayudarnos a creer como dicen las Escrituras, para darnos el querer como el hacer. Oro por cada vida que está escuchando esta palabra, para que seas interviniendo en su propia vida, Señor, y para que se levanten hombres, mujeres y familias en fe, con Dios, con la presencia de Dios en sus vidas y el favor de Dios para todos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.